A 10 años de su partida, el legado de Juan Gelman continúa vigente y además muy buenas noticias para los fanáticos de Iron Maiden, una opción sinfónica. Bienvenidos a Noticias 22 este miércoles, qué gusto saludarlos. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y desafortunadamente esta noche arrancamos con una lamentable noticia, la partida del investigador y jurista Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez nació en Guadalajara, Jalisco, el 1 de febrero de 1938. Fue licenciado y doctor en Derecho por la UNAM. Se desempeñó como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho. También fue investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. Escribió más de 50 libros y numerosos artículos de revistas de investigación, docencia y divulgación, la mayoría sobre temas jurídicos y criminológicos, pero también publicó sobre política y literatura. Entre las obras jurídicas que publicó destacan La ciudadanía de la juventud, La prisión, cuestiones penales y criminológicas, contemporáneas y Poder Judicial y Ministerio Público. Fue ministro del Comité de Prevención del Delito de Naciones Unidas y del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Perteneció a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, el Instituto Mexicano de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, la Sociedad Internacional de Defensa Social, la Fundación Internacional Penal, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. También fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consejero electoral del entonces IFE. De sus últimas publicaciones destacan La autonomía universitaria en la Constitución y en la ley, La justicia penal en México, balance de 2 décadas 2000-2020 y COVID-19 y la desigualdad que nos espera. Noticias 22, Alberto Aranda. Un abrazo fraterno a los familiares y amigos del maestro García Ramírez. Descanse en paz. En otros temas, celebran el legado de uno de los referentes de la historieta nacional. Descubran de quién se trata. Uno de los artistas más originales de México de finales del siglo XX, un renovador del cómic nacional y un caricaturista de combate. Así es como describen colegas y amigos la labor del dibujante y artista plástico Manuel López Ahumada, mejor conocido como Ahumada. Su legado abarca la caricatura política, la historieta, el arte objeto y la pintura al óleo, y fue capaz de capturar las ondas y los ritmos nacionales e internacionales de la escena musical. Era un artista bastante completo, un artista gráfico y plástico bastante completo. No solo, si bien es muy conocido por su caricatura política, pero también por su trabajo en la historieta. Él, incluso antes de que hubiera este boom que hay ahora de la novela gráfica, pues él ya hacía pues lo que sería novela gráfica, ¿no? Ahumada falleció el 3 de enero de 2014 y a 10 años de su ausencia, su trabajo sigue vivo y una parte de su legado, más de 1.500 cartones para ser específicos, fueron donados al acervo del Museo del Estanquillo. Una nueva oportunidad para mirar a la distancia los fantasmas urbanos, los astronautas perdidos, los concheros ancestrales y los trazos musicales que delineó. El trabajo de cartón político de Ahumada fue muy especial, era muy distinto al cartón político de la gran mayoría de los caricaturistas. En México hay una gran tradición de cartón político que trabaja mucho en lo que es el retrato, pero Ahumada no hacía esto, él realmente no manejó o manejó muy poco lo que era el retrato. Ahumada retrataba los prejuicios y desastres ocasionados por los regímenes políticos y económicos, sin criticar personajes y de manera metafórica, y en ocasiones minimalista. Ahora, en el Museo del Estanquillo su obra podrá ser conservada y estudiada. Tengo entendido que su obra, bueno, parte es cartón político, parte son historietas que hizo a lo largo de
pues, de su vida en La Garrapata, en el suplemento del 1+1, en el suplemento de La Jornada, en El Chamuco, así como varios otros trabajos gráficos. Y la idea es que este año, que se cumplen 10 años de la muerte de Ahumada, pues va a haber una serie de homenajes, exposiciones, entre ellas una exposición extensa en el Museo del Estanquillo. Noticias 22, Karen Rivera. Mientras tanto, el Museo de la Cancillería nos invita a echar un vistazo al patrimonio recuperado en fechas recientes. La actual administración ha recuperado casi 15,000 bienes arqueológicos e históricos que se encontraban en el extranjero. Algunas de estas piezas forman parte de la muestra Un halo de esplendor, rematriación y conservación de los bienes culturales mexicanos que actualmente se presenta en el Museo de la Cancillería. Sobre este trabajo y su importancia, la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, señaló: al levantar la voz y coordinarnos de esta forma tan estrecha e interinstitucional, tenemos 13,435 piezas patrimoniales repatriadas. Esta rematriación es histórica. Nunca se había visto una recuperación de nuestro patrimonio de esta magnitud. Y lo importante de estas acciones es que estos testimonios regresen a sus lugares de origen, porque en ellos pueden reconocerse los herederos actuales de estas civilizaciones. Es parte de un proceso de redignificación que está viviendo nuestro país. Además de la muestra, se realizó el Conservatorio Restitución del Patrimonio Cultural Mexicano, en el cual la canciller Alicia Bárcena Ibarra afirmó: estas son piezas que vuelven a la madre tierra, a su lugar de origen. Por eso no se llama repatriación, se llama rematriación. Estoy especialmente agradecida con aquellas y aquellos que han hecho un esfuerzo especial por lograr este esfuerzo tan enorme. La muestra fue inaugurada como parte de las actividades de la 35ª reunión de titulares de embajadas y consulados. Noticias 22, Alberto Aranda. Gracias a Mario Murguía podemos conocer una faceta olvidada de uno de los referentes de las letras inglesas. El poeta y ensayista británico John Milton, uno de los más importantes en lengua inglesa de todos los tiempos, es mundialmente reconocido por su epopeya El Paraíso Perdido. Sin embargo, pocos conocen hoy su obra sonetística. A pesar de ser tan breve, fue muy influyente no solamente en su tiempo, sino también en siglos posteriores, tanto en la poesía inglesa como en la poesía europea en general. Con el propósito de difundir este legado en el mundo hispanohablante, el poeta, traductor y docente Mario Murguía se dio la tarea de traducir los 24 sonetos que Milton compuso e incluso dictó durante cerca de 30 años. En ese sentido, muchos críticos consideran que no se trata de un ciclo de sonetos como tal, sino de piezas independientes. Algunos sonetos tienen que ver con el amor, los primeros, otros tienen que ver con sus amigos. Dedica a sus amigos, a ciertas figuras que él admira. Algunos están dedicados a la propia ceguera. El resultado de este trabajo de traducción, cuyo proceso fue largo y complejo, quedó plasmado en el libro Sonetos y una canción, publicado en 2022 por Aquelarre Ediciones. Dicha obra le valió al Dr. Murguía la obtención del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2023 en el área de poesía. Es un honor recibir un premio como el Margarita Michelena, porque se reconoce la labor no solamente de la traducción, no solamente del traductor, sino también del escritor que se dedica a traducir o del poeta que se dedica a traducir otros poetas. Esta es la primera ocasión en que se traducen al español los sonetos de Milton en su forma original, pues en los años 70 fueron traducidos en prosa. La traducción es finalmente un traslado, ¿no? Un traslado que implica no solamente un viaje lingüístico, sino también un viaje cultural, ¿no? Y hasta temporal. Sonetos y una canción de John Milton, con la traducción al español de Mario Murguía, puede adquirirse en la tienda en línea de Aquelarre Ediciones. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Adepto de la fe y la fortaleza, la paz y la verdad has conquistado. Y el arte lírico nacional encuentra un bastión para su rescate y difusión.
El colectivo artístico Acercarte tiene como uno de sus objetivos principales el rescate y la promoción de la ópera mexicana. Realiza acciones que van desde la proyección del cine ópera para niños hasta la edición y recuperación de obras musicales, pasando por la creación de un público conocedor de la experiencia artística. Así es como revitaliza el patrimonio operístico del país. Nace del interés de darnos cuenta que no había una programación, permanente. Y no solamente eso, sino que había una programación muy reducida del material de los compositores mexicanos. ¿Cuántas óperas mexicanas hay? ¿Cuántas partituras vocales y orquestales nacionales existen? Estas fueron las preguntas que motivaron a la Fundación de Acercarte en diciembre de 2020 en Querétaro. De acuerdo con su director general, Víctor Nájera, el país tiene un repertorio operístico que integra aproximadamente 400 composiciones documentadas. El colectivo también ha dedicado su esfuerzo a la búsqueda de artistas y agrupaciones de los estados para descentralizar la cultura operística. El colectivo sí ha tenido un elemento distintivo, que ha sido el rescatar, trabajar la cuestión de la investigación y presentarlo. Hay otras organizaciones que rescatan el material, conservan el material, pero no lo presentan, no lo difunden. A través de fichas bibliográficas de investigaciones registradas en bases de datos de bibliotecas como el acervo histórico de la Escuela Nacional de Música, el colectivo evalúa si es viable realizar una transcripción o elaborar ediciones críticas de las producciones operísticas mexicanas que publica la editorial Acercarte, fundada en 2021. Ese es quizá el problema más serio, que lamentablemente el que exista el manuscrito no quiere decir que se pueda llevar el material al escenario. A veces no lo trabajan sobre el manuscrito. Uno de los proyectos más importantes que tiene esta iniciativa es Ópera de Leyenda, que retoma las óperas del siglo XX. Para este 2024, el colectivo tiene 4 estrenos operísticos mundiales: El agujero del diablo, Don Bartolo, La carreta del diablo y El callejón del beso. Además, estrena el proyecto México y Memoria, que habla de asesinos seriales. Noticias 22, Karen Rivera. En sus pinceles y lienzos, la Academia de Arte Francesa del siglo XIX alcanzó su cúspide. Jean-Léon Gérôme fue un pintor y escultor francés que estudió en Roma las corrientes estéticas del momento. Sus obras abordaron pasajes históricos y mitológicos. Ganó su reputación con una serie de cuadros que mostraban acontecimientos de la época antigua, ya que recreó con un realismo preciso escenas y acontecimientos ocurridos en otro tiempo y lugar. Debutó en 1847 en el Salón de París, a la edad de 23 años, con una pintura titulada Jóvenes griegos golpeando gallos. A la edad de 30 años viajó a Turquía y Egipto. Después de esto, su obra se vio marcada por el exotismo. En 1864 fue nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de París y un año después miembro del Instituto de Francia. Fue maestro de Pierre-Auguste Renoir y Frédéric Basillet. Algo que lo caracterizó fue que se opuso al impresionismo. Murió en su taller en 1904. Noticias 22, Alberto Aranda. Les queremos platicar de una iniciativa escénica que tiene la mira puesta en las generaciones del futuro. Fundada en 1986 en Ciudad Juárez por el prolífico dramaturgo chihuahuense Edeberto Pilo Galindo, la compañía 1939, Teatro Norte, se ha dedicado por casi 4 décadas a la producción y promoción de espectáculos escénicos de espíritu crítico, bajo la convicción de que el arte teatral es una herramienta insustituible para hablar sobre los problemas sociales que aquejan a nuestro país, y en particular a la comunidad juarense. El teatro es para mí una trinchera para combatir la estupidez. Aunque sabemos que tenemos la batalla perdida, pero son las únicas armas que tenemos, el arte, el teatro. Con la compañía 1939 Teatro Norte, el maestro Galindo ha montado una parte importante de los textos dramáticos de su autoría. Entre las obras que componen su extenso repertorio de más de 60 obras, destaca la propuesta escénica para adolescentes Bubblegum, que aborda temas como el acoso escolar y el abuso de sustancias, así como revelar la fuente sobre el riesgo que implica ejercer el periodismo en un país como México.
Lomas de Poleo, que habla de la violencia contra las mujeres en el norte del país, y las piezas históricas Asalto a Madera y En un tren militar. Las cosas que más me preocupan es partiendo del compromiso con el tiempo y el espacio que me toca vivir. Las cosas que ocurren, esta violencia exacerbada, lo que me duele de mi ciudad, ¿no? Despedazándose, de los feminicidios, ahora pasando con la lucha de los cárteles, de las mafias. Entre sus distintas líneas de acción, la agrupación ha desarrollado su propio programa de teatro en las escuelas. Así también, desde hace 3 años, Edeberto Galindo coordina un taller gratuito para la formación de actores novatos, con el que el año pasado montó una decena de obras. Hemos encontrado o nos hemos topado con hallazgos fabulosos de gente que trae este don ya con ellos. Hay adolescentes, hay gente mayor de 60 años. Tengo un actor que es tartamudo, pero si sube al escenario y se le quita. Es impresionante. Si quiere conocer más sobre la compañía 1939 Teatro Norte y estar al tanto de sus actividades, no duden en consultar sus redes sociales. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. La memoria documental iberoamericana está en busca de guardianes en todos sus formatos. La Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales anunció que se está perdiendo la memoria que resguardan diversos archivos. Para mitigar esto es que se impartirá por tercera ocasión el Diplomado de Preservación del Patrimonio Sonoro, Fotográfico y Audiovisual de Iberoamérica. El objetivo de esta formación académica en línea es que los participantes de la región iberoamericana puedan formarse en torno a la preservación de los documentos sonoros, fotográficos y audiovisuales, porque pues este tipo de documentos son de los más desatendidos en la región y sabemos que tener una capacitación para ellos les va a ayudar a incidir directamente dentro de sus archivos, a poder tener un panorama que les permita pues solventar las problemáticas que aquejan a los documentos de cada una de las instituciones. El diplomado impartido por 15 especialistas comprende un curso introductorio y módulos temáticos dedicados a la documentación, catalogación, conservación de formatos, digitalización, gestión de derechos, acceso, difusión, así como la utilización de la inteligencia artificial. Colombia ya está utilizando inteligencia artificial para la catalogación automática de sus documentos. En España, otro país de la región iberoamericana, están utilizando inteligencia artificial para el reconocimiento facial de las, por ejemplo, de los conductores de noticias, también para la catalogación automática de los documentos. Otros países que no son de la región iberoamericana, por ejemplo, Japón, utiliza inteligencia artificial para poder hacer una selección de noticias y que de manera automática se pueda dar a conocer cuál es el panorama informativo del día. Consideramos que aunque las problemáticas de la región iberoamericana en los archivos todavía son pues muy fuertes, por ejemplo, hay archivos que aún no han digitalizado sus colecciones, sin embargo eso no nos va a limitar para que las personas que participen pues conozcan que ya hoy es posible generar algún tipo de acción a favor de la preservación de estos documentos con inteligencia artificial. Así es que por eso es que ahora lo incluimos. Las personas interesadas tienen hasta el domingo 14 de enero del 2024 para mandar su solicitud. El diplomado será impartido en línea del 26 de febrero al 20 de octubre. Se otorgarán 30 becas completas y 15 lugares con una cuota de recuperación. Todos los detalles están en las páginas que aparecen en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Para Juan Gelman, la poesía era una forma de resistencia. Esta resistencia se mantiene latente a 10 años de su partida. La Casa Universitaria del Libro recordará al poeta, periodista y traductor Juan Gelman en su 10º aniversario luctuoso. Nosotros decidimos hacer este homenaje de la mano de otros poetas. Estamos con Marco Antonio Campos, estamos con José Ángel Leiva, Eduardo Hurtado, Miriam Boscona, los 4 muy cercanos a la persona y a la poesía.
Dentro de su lírica, el poeta optó por escribir a favor de la justicia ligada a la política y los conflictos sociales en su país, escritura que lo llevó a ser exiliado de Argentina en 1976. Hay que reconocerle también una parte pues muy sórdida en su vida, que fue la desaparición en esos momentos, junto con muchos desaparecidos en Argentina, de sus hijos, de su nuera, una nuera que estaba embarazada y que tenía 7 meses de embarazo y que tuvo una nieta a la cual Juan Gelman se dedicó a buscar durante casi toda su vida hasta que finalmente la encontró. El homenaje abordará las diferentes facetas y obras de Juan Gelman. El evento es virtual y el primer video será publicado el día de mañana en las redes sociales de Cazul. En lo que más se va a profundizar en estos testimonios es en la importancia del legado poético que dejó Juan Gelman. Con información y texto de Ileana Luna, Noticias 22. La obra de Iron Maiden adquiere un toque sinfónico y encuentra ecos aquí, en la Ciudad de México. El encuentro entre el poder del heavy metal y la belleza de la música sinfónica resulta siempre una combinación ganadora. A los amantes de ambas expresiones les decimos, prepárense para disfrutar el mejor ejemplo de este cruce de mundos, ya que el próximo 18 de febrero tendrá lugar el primer gran concierto sinfónico de la Maiden Orchestra, un proyecto que promete recrear la música de la legendaria agrupación Iron Maiden como nunca la hemos experimentado. Sabemos que para la gente que escucha el metal y que escucha Maiden, este es un lenguaje casi religioso, ¿no? El fan metalero es muy arraigado a lo que le gusta y pues evidentemente queremos darle el respeto debido al material. El concierto, impulsado y producido por el músico Ato Atiev, contará con el talento de Minería Pops, un proyecto de la Orquesta Sinfónica de Minería creado con el fin de difundir repertorios sinfónicos populares, crossovers y scores cinematográficos. El programa incluirá 15 canciones originales del grupo británico, temas inolvidables como The Topper, The Number of the Beast, Aces High, Phantom of the Opera y Fear of the Dark. Más que nada, la mayoría del material viene de los primeros 7 discos, de la alineación clásica, digamos, del 78 al 90, pero también hay material posterior al 90. La orquestación y arreglos sinfónicos han sido realizados por el músico Gilberto Pinzón, quien es un fan confeso del heavy metal. Para él, traducir los solos de guitarra, que es lo que representa mayor virtuosismo, digamos, por parte de las bandas de metal y un reto mayor para orquestar, pues bueno, pasar solos de guitarra a violín, a trompeta, a oboes, para él fue muy natural porque pues él tocaba la guitarra. Efectos visuales envolventes, creados ex profeso para la ocasión, y la participación de la soprano de renombre internacional Cecilia Guiarte complementarán un espectáculo que, con toda seguridad, dejará satisfechos por igual a los metaleros de hueso colorado y a los melómanos más exigentes. Está muy padre porque estamos haciendo nuestros propios monstruos y estamos haciendo nuestros propios visuales. Va a estar muy, muy, muy presente la parte visual también en el concierto. Los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster. Va a ser un verdadero agasajo. Entonces los esperamos el 18 de febrero en el Pepsi Center. Con información de César H. Meléndez, América Hernández. ¿Y por qué no ahora hacemos un recorrido por Eslovaquia, que está más cerca que nunca? Situada en el centro de Europa, a más de 10,000 kilómetros de nuestro país, se encuentra esta nación de bosques, cultura vinícola y una pujante industria. Esto es Eslovaquia, es una exposición fotográfica presente en el Paseo de la Reforma. En cada panel tenemos 2 fotografías. Embarca, por ejemplo, las bellezas de naturaleza en Eslovaquia. Embarca también personajes de historia. También tenemos imágenes de algunas empresas que destacan en Eslovaquia, no solamente en Eslovaquia, sino a nivel mundial, como por ejemplo la empresa ESET. Organizada por la Embajada de Eslovaquia en nuestro país y la Secretaría de Cultura Capitalina,
La muestra nos permite echar un vistazo sobre los campos vinícolas, de donde, nos cuenta la embajadora, Maximiliano de Habsburgo hacía traer botellas a México, o logros arquitectónicos como el Puente de Levantamiento Nacional Eslovaco en Bratislava, coloquialmente conocido como el Puente Nuevo, y construido entre 1967 y 1972, segundo puente atirantado asimétrico del mundo. Bratislava se ubica a solo 1 hora de Viena, lo que la convierte en una atractiva extensión desde la capital austriaca. Y si quieren conocer nuestra naturaleza, ahí sí hay que adentrarse más hacia el interior del país, ahí hay que pasar más tiempo. Tenemos unas montañas preciosas, entonces a los que les gusta senderismo pueden disfrutar de nuestras montañas, y a los que les gusta el vino, Bratislava es buen lugar para disfrutar vino. Y para disfrutar de amapola, porque amapola forma parte de nuestra cocina, de platos fuertes, calientes, dulces. La muestra es igualmente una celebración del vínculo binacional. República Eslovaca surgió el 1 de enero en 1993 con la división de República de Checoslovaquia. Surgieron 2 países, República Checa y República Eslovaca. En el año 2023 festejamos 30 años de nuestra independencia y también de las relaciones bilaterales con México. La exposición Esto es Eslovaquia permanecerá en el Paseo de la Reforma, cerca de la Glorieta del Ahuehuete, hasta el 28 de enero de 2024. En la cámara, Óscar López y Juan Manuel Arcos, Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de la pausa, felicitamos a Fer Sandoval y a Fermín Osnaya por su cumpleaños, parte de este gran staff de Noticias 22. Y al regresar les estaremos platicando de cine, de música, de teatro y de unas propuestas muy interesantes que seguramente llenarán su agenda para el próximo fin de semana. No se vayan. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. Porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Lo bueno, más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México. PT es 4T. Silencio, por favor. Cámara C. Acción, Claudia. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron: calladita te ves más bonita. Eso es el México del pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres. Y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la República. ¡Juntas lo vamos a lograr! Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Hablemos del derecho de piso. Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia y el gobierno no hace nada. Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo. Para colmo, luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas, te quitarán los programas sociales. Son iguales. Mejor, hagamos juntos un México de veras. Tú mereces más. Xóchitl, precandidata única a presidenta. PRI.
En la Ciudad de México gobernó una científica de la 4T que nos cambió la vida. Y ahora nos movemos por los cielos y en segundos pisos. Con transporte eléctrico moderno. Ahora la ciudad es la que tiene más puntos de internet gratuito del mundo. Construyeron 2 plantas de reciclaje de basura, las más grandes de América Latina. Y la planta solar más grande en los techos de una ciudad. Y mi universidad. Y la mía. Imagínate, ella es precandidata a presidenta de México. Esto es honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta noche nuestro compañero José Antonio Hernández. Miguel Ángel Granados Chapa fue una de las figuras más importantes del periodismo del México contemporáneo. Hombre culto, amante de las artes y el idioma español. Descrito por sus amigos como bibliófilo y melómano. Justamente tenemos aquí a mi derecha la Facultad de Derecho y a mi espalda lo que era la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, que era una escuela diminuta comparada con la enormidad de esta Facultad de Derecho. A ambas asistí de 1960 a 1964, venía yo en la mañana a leyes, como le decíamos, a la Facultad de Derecho, y en la tarde iba yo a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Crítico del acontecer político nacional, escribió durante más de 30 años la columna Plaza Pública, que inició en la revista Cine Mundial y continuó en diversos foros hasta llegar a las páginas del periódico Reforma y a la emisión del mismo nombre en Radio Universidad. Una actuación periodística adquiere importancia cuando coincide con un movimiento social, con un estado de opinión. Si no hay esa coincidencia, no se produce el acto de influencia que puede surgir de una pluma o de una computadora ahora. El periodista por sí mismo no importa. Su nombre se suma a esa lista de figuras cuya lista libertaria amplió la democracia, como lo fueron Joaquín Fernández de Lizardi, Francisco Zarco, Ricardo Flores Magón y Manuel Buendía. He procurado seguir una máxima que como consejo en una plática me dijo don Manuel Buendía, que era un hombre que necesitaba piel muy dura porque lastimaba muchos intereses. Me recomendó algo que él practicaba. No escriba usted nunca nada de alguien que no sea capaz de decírselo en una conversación cara a cara. Miguel Ángel Granados Chapa falleció en la Ciudad de México el 16 de octubre de 2016. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirte que fundes tu alma con el alma mía? Noticias 22, José Antonio Hernández. Esta faceta de cantante oculta del maestro Miguel Ángel Granados Chapa, un recuerdo a su memoria. Y cambiamos de tema. La figura de Frida Kahlo sigue cautivando. 70 años después de su muerte, la pintora mexicana no solo es considerada como una de las artistas más famosas en la historia del arte, sino que también representa un símbolo del feminismo y la superación personal. Una exposición inmersiva en Berlín ofrece ahora la oportunidad de sumergirse en los pensamientos del artista y los simbolismos detrás de sus obras. Un viaje virtual al mundo de Frida Kahlo. Conectamos ahora con Evelyn Alemán de nuestro canal aliado DW en Berlín para que nos cuente más acerca de esta exhibición. Evelyn, adelante. Un gran saludo, amigos televidentes. Frida Kahlo es un ícono global. Aunque la exposición digital Viva Frida Kahlo en Berlín dista mucho de una exposición clásica, sus proyecciones inmersivas de 360 grados permiten experimentar el arte y la vida del artista de una forma muy directa e incluso emocional. Durante este viaje virtual a las décadas de 1920 a 1940, los visitantes son acompañados por una voz narradora y música compuesta exclusivamente para la ocasión. El arte no siempre fue el foco de interés de Frida Kahlo. El rumbo de su vida cambió luego de un grave accidente de bus que sufrió a los 18 años. La exposición en el Apollon Complex en Berlín transporta a los visitantes justamente a este momento.
En su Casa Azul de Coyoacán, en Ciudad de México, se muestra a la joven Frida Kahlo postrada en cama tras su accidente. Gracias a un caballete especial instalado en su cama, Frida aprendió a pintar y descubrió su pasión por el arte. También la política jugó un papel importante en su vida. Influenciada por los ideales del nacionalismo revolucionario, Frida adoptó el traje tradicional mexicano de tehuana como su seña de identidad. Además, frecuentaba reuniones del Partido Comunista, donde conoció al pintor Diego Rivera, su futuro esposo. Aunque esta intensa unión estuvo protagonizada por el amor y el arte, también atravesó múltiples crisis maritales provocadas por infidelidades y el divorcio. Frida Kahlo es celebrada como un símbolo feminista por su lucha a favor de las mujeres, los indígenas, los desfavorecidos y su valentía contra la adversidad. Viva Frida Kahlo es un homenaje a la artista mexicana en todas sus facetas. Sus cuadros y autorretratos son un testimonio de una vida llena de gracia, dolor y una inquebrantable voluntad de vivir. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín, Evelyn Alemán de DW. Muchas gracias, Evelyn. ¿Y qué les parece si ahora hacemos un repaso por la memorabilia musical, la nostalgia, los recuerdos, algunos discos icónicos que cumplen 60 años este 2024? La noche del 9 de febrero de 1964, más de 70 millones de personas, una audiencia récord para ese momento, se sentaron frente a sus televisores y sintonizaron el popular show de Ed Sullivan, sin saber que estarían a punto de presenciar un hito en la historia de la música popular y la cultura de masas. La primera presentación en vivo del grupo británico The Beatles en suelo estadounidense. De esa forma inmejorable, iniciaba un año que nos dejó grandes y memorables producciones discográficas. Hoy queremos recordar algunas de ellas, pues en este 2024 habrán de cumplir 60 años de existencia. El fenómeno sin precedentes que supuso la llamada Beatlemanía abrió la puerta a un movimiento cultural aún más grande que fue conocido como la invasión británica y cuyos primeros exponentes comenzaron a descollar precisamente en 1964. The Rolling Stones, la banda de rock más popular y longeva del mundo, se daba a conocer en la industria con su primer disco de estudio que incluyó versiones de canciones de R&B, blues y rock and roll y una sola composición original llamada Tell Me You're Coming Back, que apenas parecía presagiar el trabajo posterior del grupo. Comandados por el cantante Eric Burdon, el grupo The Animals saltó a la fama con su LP homónimo, que contenía su célebre versión de The House of the Rising Sun, una canción folclórica originaria de Estados Unidos que el quinteto transformó en un clásico instantáneo. El cuarteto londinense The Kings, liderado por los hermanos Davis, irrumpía en el panorama musical con su enérgico sencillo You Really Got Me, que formó parte de su primer material discográfico, gracias en gran medida a su poderoso riff de guitarra. Este tema sembró la semilla del hard rock y anticipó más de una década el sonido del punk. El mismo año que el cantante Roy Orbison hacía de Oh Pretty Woman el éxito del verano, la británica Dusty Springfield hacía su debut discográfico y Broadway Blues Ballads de Nina Simone veía la luz. Mientras tanto, Bob Dylan daba pasos firmes en su camino hacia la inmortalidad con los álbumes The Times They Are A-Changin' y Another Side of Bob Dylan.
El mundo del soul, por otro lado, fue testigo en 1964 del ocaso del joven cantante Sam Cooke, quien antes de ser asesinado en diciembre de ese año, alcanzó a haber publicado su 11º y último disco, Ain't That Good News, que contenía su obra maestra A Change Is Gonna Come. Meses antes, curiosamente, el sello Stax lanzó el álbum debut de Otis Redding, titulado Pain in My Heart. Una estrella nacía y otra se apagaba. Ambos cantantes comparten el honor de ser considerados los reyes del género. Resulta que nuestro volumen de la voz depende de las geografías. ¿Habías notado que las personas que habitan en el sur del planeta pareciera que gritan cuando hablan, a diferencia de las personas de la zona norte? Pues un estudio lingüístico, publicado en la revista PNAS Nexus, afirma que la relación entre el clima y el idioma influye directamente en el volumen de ciertos fonemas. Por eso los países más cercanos a los trópicos suenan más alto que los de las personas en los países donde el aire es más frío. Las palabras se transmiten a través del aire como ondas de sonido, y las características físicas del aire influyen en la facilidad con que se emite o puede ser escuchado el habla. En el aire frío y seco, las cuerdas vocales tienden a secarse, por lo que resulta más difícil producir la vibración necesaria para los sonidos sonoros, provocando que el sonido sea menos claro. Otro factor que influye para determinar que un idioma sea más ruidoso o silencioso es la relación entre las vocales y las consonantes. Según el estudio, las lenguas de Oceanía y África Occidental suenan especialmente ruidosas, pero existen algunas excepciones, como en el caso de América Central y en el sudeste asiático continental, que hay lenguas con una sonoridad bastante baja, a pesar del clima cálido que prevalece en la zona. El lingüista danés Søren Wichmann comentó a Deutsche Welle que se creía que las estructuras lingüísticas eran autónomas y no estaban influenciadas de ninguna manera por el entorno natural, pero los estudios más recientes comienzan a cuestionar esta creencia. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Hoy es aniversario luctuoso del Duque Blanco, quien ya tiene su calle en la capital francesa. París inauguró este lunes una calle en honor a David Bowie. Situada en el distrito 13 de la capital francesa, la calle está ubicada en una avenida cerca del río Sena. La inauguración coincidió con el que hubiera sido el cumpleaños número 77 del cantante y casi con el 8º aniversario de su muerte. Además, el distrito 13 también presentará una exposición del fotógrafo Jeff McCormack y del pintor George Unworth, amigos de la infancia del artista. Bowie tuvo una carrera sumamente exitosa que se extendió de 1962 al 2016. Su música pasó por diversos estilos, como el glam rock, el pop y la música electrónica. Era conocido por su sonido incomparable y su capacidad camaleónica para reinventarse a lo largo de una carrera que abarcó más de 4 décadas. El artista británico murió en el 2016 a la edad de 69 años. Noticias 22, Alberto Aranda. Para reflexionar sobre lo convulso de la vida cotidiana y la rutina, esta agrupación, por medio del baile, propone dejarnos sin aliento. ¿Cómo traducir a la danza el malestar que genera el vivir en grandes ciudades industriales como Monterrey, Nuevo León? Ante esta pregunta, el colectivo de danza contemporánea Sin Aliento creó su pieza del mismo nombre, ópera prima de la agrupación. Esta obra nace la necesidad de entender de dónde surge la incomodidad del ser humano que habita en estas grandes urbes, estas grandes ciudades en las que luchamos por ser el primero y estar encima de los demás. Y pues hablamos de una ciudad como la nuestra, que es Monterrey, Nuevo León. Pues sí, es una ciudad en donde el movimiento constante y frenético pues nos quita el aliento, ¿no? Y nos hace olvidar pues lo importante que es respirar.
Con integrantes licenciados en danza contemporánea y teatro, el colectivo inició sus actividades en 2016 durante el Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea en Jalapa. La versión original tuvo que ser adaptada. Cuando nosotros apenas estábamos estudiando en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí fue cuando nosotros supimos que había una competencia nacional en universidades, en instituciones. Y nosotros decidimos y quisimos como colectivo decir, pues vamos a entrarle, ¿no? Nos están dando la oportunidad, queremos crear algo. Entonces nosotros, a partir de eso, creamos una obra de 1 hora y de eso lo tuvimos que reducir a 10 minutos. La pieza coreográfica ha dejado espacio para ir evolucionando y ahora están interesados en explorar el papel de la voz bajo la misma premisa del malestar en las grandes ciudades. En 2023, el colectivo decidió participar en otra convocatoria, la cual les permitirá llegar a otras ciudades del país. Quisimos entrarle a la convocatoria del Circuito Nacional para las Artes Escénicas. Somos acreedores a tal apoyo. Tenemos funciones en el Circuito 2 del Noroeste. Entonces vamos a estar viajando a Durango, vamos a estar viajando a Coahuila, a Tampico, y en Monterrey, Nuevo León nos vamos a estar presentando también. El colectivo de danza contemporánea Sin Aliento publicará en su cuenta de Instagram las fechas de sus próximas presentaciones. Noticias 22, Víctor Gaspar. Alertan sobre los costos de la salud en la Unión Americana. A pesar de que el sistema de salud estadounidense es el que más gasta por persona cada año y de que genera más innovación que muchos otros países de altos ingresos, como las primeras vacunas de COVID, por ejemplo, ese gasto poco contribuye a mejorar la vida de las personas, señaló The New York Times. Mientras que Estados Unidos gasta cerca de $13,000 en salud por persona por año, Alemania desembolsa $7,400, seguido de Suecia, $6,200, Francia, $6,100, Canadá, $5,900, Australia, $5,600, Reino Unido, $5,400 y Japón, $4,700. No obstante, de estos, el que menos gasta, Japón, es justamente el que tiene la mayor esperanza de vida, con 87.6 años, mientras que Estados Unidos es el último de la lista, con 79.3 años. Aunque los estadounidenses están más enfermos que los ciudadanos de otros países o utilizan más atención médica, ello no es la razón principal por la que el gasto en salud en Estados Unidos es tan alto, aunque ambos factores influyen. La razón principal es que casi todas las formas de atención médica cuestan más. Visitas al médico, estadías en el hospital, recetas de medicamentos, cirugías, etc. Lo que quiere decir que el sistema de atención médica estadounidense maximiza las ganancias de las empresas de atención médica a expensas de los presupuestos familiares. Pero no siempre fue así, apunta el artículo. La brecha empezó a ampliarse en la década de los 80s, cuando Estados Unidos comenzó su camino hacia una economía de libre mercado. En contraste, otros países tienden a mantener bajos los costos de la atención médica mediante regulaciones, fijando precios que son lo suficientemente altos para que los proveedores de servicios de salud operen, pero significativamente más bajos que en Estados Unidos, en donde además la fijación de precios es opaca y los planes de seguros son burocráticos. Al problema de los altos precios se agrega el del envejecimiento de la población, el lento crecimiento de los ingresos en las últimas décadas que ha dejado a las familias sin muchos ahorros, un mercado de seguros quebrado, la falta de subsidios para ayudar a cuidar en casa a los familiares ancianos, que es mucho más barato que el cuidado institucional, y un sector salud fragmentado e ineficiente. Y aunque el envejecimiento de la población afecta a todo el mundo, los problemas en el país vecino son peores, asegura The New York Times. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Les platicamos de una novela de espionaje que nos remonta a los años 60 del siglo pasado para conocer al fantasma de los hechos.
A principios de los años 60, Italia está a la cabeza de los avances en biotecnología, informática y energía. Pero el repentino accidente de Mario Chu y Enrico Mattei y el encarcelamiento de Felipe Hipólito y Domenico Marotta hicieron que el país se quedara atrás. Aparentemente, el causante de todo esto fue el griego y agente de la CIA, Tomás Karamessinis. Tomás Karamessinis, el griego, que en ese entonces, a principios de los años 60, era el jefe de la estación de Roma de la CIA. Antes había estado en Grecia, en Atenas, y después se volvió el jefe de las operaciones encubiertas de la CIA. Y tuvo a que ver con muchas cosas, con el asesinato de Kennedy, estuvo metido en las cosas que hizo la CIA después del asesinato de Kennedy, en la captura de Che Guevara, en el primer intento de golpe contra Allende en 1970, cuando intentaron que Allende no asumiera la presidencia. Y murió o lo mataron unos años después, cuando estaba solo en su casa de vacaciones en Canadá, pocos días antes que tuviera que atestiguar, que declarar ante una comisión del Senado y de la Cámara norteamericana. A lo largo de 11 años, Bruno Arpaia realizó una investigación alrededor de este hombre y ahora la presenta en la novela El fantasma de los hechos. Yo intenté armar, ¿no? Poner las piezas que podía, ¿no? Quedan siempre unas piezas inconocibles, ¿no? Quien dice que conoce todo de cómo fue un evento histórico está mintiendo. Quiere que, ¿no? que responda a un interés ideológico, político. Casi siempre no sabemos nunca lo que ha pasado hasta el fondo. Yo trato de poner unas piezas ahí para armar el rompecabezas. Para Arpaia, las conspiraciones no sirven para justificar los errores que se cometen. Este es el caso de Tomás el griego, ya que al final las cosas no fueron como las suponía. Con el atentado a Mattei yo estoy convencido de que la CIA y los Estados Unidos no quisieran matar a Mattei, no querían matar a Mattei, sino tal vez, y casi tenemos las pruebas, fueron los ingleses, porque eran en la zona de influencia de los ingleses que Mattei molestaba mucho. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. Hace exactamente un año su nombre se escribía con letras de oro en el Olimpo de la música. Hoy nos despedimos con un recuerdo del gran Jeff Beck, extraordinario guitarrista británico que perteneció a las bandas más influyentes en las décadas de 1960 y 1970 en el siglo pasado. También fue integrante de The Yardbirds y así le rendimos un tributo esta noche, no sin antes hacerles una invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre aquí en Noticias 22. Muchas gracias.